Vamos a comenzar ahora entonces esta conferencia que se llama Resurrección. Esta conferencia tiene el propósito de explicar qué es lo que nosotros podemos esperar en los últimos días. Durante miles de años los cristianos han esperado lo que la Biblia promete como los últimos días. Obviamente en los últimos días los cristianos estamos esperando la llegada de Cristo, pero repetimos acá lo que muchas veces hemos mencionado ya. Jesús decía: os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas. Quiere decir que muchas veces se ha confundido los mensajes literales con los mensajes simbólicos. Mucha gente está esperando en los últimos días la llegada de Cristo en las nubes y que cuando esto ocurra, todos los muertos van a resucitar. Y especialmente aquellos que fueron fieles van a ser elevados hacia el aire al encuentro con Cristo. Entonces esta conferencia explica bien claramente a qué se refiere la Biblia cuando está diciendo que los muertos van a resucitar. ¿Qué es lo que podemos esperar para los últimos días? Si nosotros leemos en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice algo así como lo que yo les acabo de manifestar. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, millones de cristianos durante la historia han tomado esta parte de la Biblia en forma literal. Algún día entonces los muertos van a resucitar. ¿Será posible, físicamente hablando, que una persona que murió, su cuerpo fue enterrado quizás hace cientos de años o hasta miles de años, pueda resucitar nuevamente? Primero, veamos qué es lo que está diciendo la Biblia en realidad, porque está muy claro en la Biblia a qué clase de muerte se está refiriendo Dios cuando nos habla de estas cosas. En realidad la palabra resurrección significa pasar de la muerte a la vida. Pasar de la muerte a la vida. Pero ¿a qué clase de muerte se refiere la Biblia? Si nosotros leemos en Lucas, capítulo 9, versículo 60, hay una parte muy clara acá. Jesús estaba con uno de sus discípulos y uno de ellos quería convertirse en discípulo de Jesús, quería seguirlo, y le dice a Jesús que él quiere seguirlo, pero primero quiere ir y enterrar a su padre que había muerto. Y Jesús, que no quería que nadie se distraiga en otras cosas, porque nada era más importante que la providencia, le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo deja que los muertos entierren a sus muertos? Bueno, aquellas personas que no entendían la voluntad de Dios estaban muertos espiritualmente. La persona que se apartó espiritualmente de la fuente de vida que es Dios, está muerto espiritualmente. Y esas personas que no entienden, aquellas personas que no entendían que el Mesías estaba en la tierra, que era un momento crucial en la historia humana, ellos pueden ocuparse de otras cosas mundanas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Al decir que ¿cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? Obviamente Jesús estaba hablando acá de dos clases de muertes. Él se estaba refiriendo: deja que los muertos espirituales sean los encargados de enterrar a sus muertos físicos. Pero tú que entiendes, que estás más vivo espiritualmente, ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertes. Quiere decir que hay dos tipos de muerte. Acá Jesús está hablando de dos tipos de muertos: los muertos físicos y los muertos espirituales. Un muerto físico no puede enterrar a otro muerto físico. Entonces obviamente Jesús se refería a los muertos espirituales. Si hay dos tipos de muerte, podemos entender que puede haber dos definiciones diferentes de resurrección: resurrección física o resurrección espiritual. La resurrección física no es bíblica. La Biblia no habla de eso, en realidad. Y en realidad también es anticientífica. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, una persona que muere, su cuerpo es enterrado y se disuelve, ¿no?
es con el tiempo, con las lluvias y con las inclemencias del tiempo, ese cuerpo se empieza a descomponer y sus células forman parte de la tierra al final, ¿sí? Comienzan a formar parte de los minerales de la tierra. Allí forman parte del pasto, por ejemplo. Un animal puede comer de ese pasto. Las células que pertenecían al cuerpo de ese hombre pasaron a formar parte de los minerales que componen el pasto y después pasaron a formar parte de las células que forman el cuerpo de este animal que lo comió, por ejemplo. Allí ese animal a lo mejor también es sacrificado y comido por otras personas. ¿Dónde quedaron las células del cuerpo de esa persona que murió? ¿Será posible que pueda simplemente resucitar? Ya no existe en realidad. Es anticientífico. Pero además vamos a demostrar que también no es eso lo que la Biblia está diciendo. Si leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Jesús habla claramente de que en realidad a lo que él se refiere con los muertos son los muertos espirituales. Él dice, yo conozco tu conducta, Apocalipsis 3.1, conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero en realidad estás muerto. Si él dice, yo conozco tu conducta, es obvio que la persona está viva físicamente, si no, no tendría conducta. ¿Sí? Yo conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero en realidad estás muerto. Jesús decía, ustedes son como sepulcros pintados de blanco. Por fuera se pueden ver bonitos, pero adentro hay un cadáver. Significa, está muerto espiritualmente. En Juan 11:25 podemos encontrar otra prueba muy clara. Dice así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá jamás. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Que nunca nadie creyó en Jesús? Porque en realidad hubo cristianos durante toda la historia, durante 2000 años hubo cristianos, hubo gente de fe, hubo santos, y sin embargo murieron físicamente. Y Jesús había prometido, el que cree en mí no morirá jamás. Sin embargo murieron físicamente, ¿o no? Pero él dijo, no morirá jamás. Significa que el que cree en él tiene vida espiritual y nunca la va a perder. ¿Se entiende? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Significa, aunque muera físicamente, va a estar vivo espiritualmente. Veamos también en 1 Corintios, la primera de Corintios 15:22. Dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos resucitan. En Adán todos murieron, pero en Cristo todos resucitan. Pero ¿qué clase de muerte se produjo con la caída? Si nosotros observamos en el Génesis, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del fruto ciertamente morirás. Y ese día ellos murieron, pero espiritualmente, porque se apartaron de Dios. ¿Pero murieron Adán y Eva físicamente ese día? La Biblia dice que vivieron muchísimo tiempo más. Entonces, en Adán se produjo la muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? La muerte espiritual. ¿Y en Cristo qué tipo de vida? ¿Qué tipo de resurrección? La resurrección espiritual. Leamos en Efesios 2:1. Vamos a ver todas las pruebas bíblicas que podamos para clarificar este punto. Porque hay millones de personas en el mundo que están confundidas en esto. Piensan, repito, que la resurrección va a ser física. Efesios 2:1. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, hablando a los efesios, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Les está hablando a personas que nunca habían muerto físicamente, obviamente. Pero Él estaba diciendo, ustedes estaban muertos. Y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? O sea, está hablando a personas que ahora eran cristianas,
Y le está diciendo, ustedes antes, en el pasado, estaban muertos, pero ahora están vivos, ahora recibieron la vida. Repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por su amor Dios nos dio vida. Está muy claro, ¿no?, que ellos habían resucitado espiritualmente. Nunca jamás se habían muerto físicamente. En Romanos capítulo 8, versículo 6, Romanos 8, 6, dice, los deseos de la carne son muerte, pero los deseos del Espíritu son vida y paz. Los deseos de la carne son muerte, pero los deseos del Espíritu son vida y paz. Si leemos otro ejemplo en la Biblia, en Lucas capítulo 15, versículo 32, es otra prueba también muy grande. No le voy a leer toda la historia porque es un poco larga, pero ustedes la recordarán. Es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Quizá alguno de ustedes la conoce. Es la historia de una familia, un padre que tenía 2 hijos, y uno de ellos le pide al padre la herencia por adelantado. Le dice, mira, ¿por qué no me das la parte de la herencia que a mí me corresponde? Entonces el chico se va de su casa y por un tiempo vive los placeres de la carne. Prostitución, vicios. Y después se arrepiente, cuando se termina todo su dinero, se arrepiente y se da cuenta que es miserable, ni siquiera puede conseguir trabajo, su vida termina muy miserable, se da cuenta que aún los sirvientes de su padre viven mejor que él, y decide volver, aunque sea a pedirle trabajo solamente a su padre. Y cuando vuelve, el padre le hace una fiesta para recibirlo. Y el otro hermano, que siempre se había quedado con el padre, se enoja. Se enoja, dice, ¿por qué? Yo nunca me fui y tú nunca hiciste una fiesta para mí. Y sin embargo, él, que se fue, tú le haces una fiesta. Y el padre le contesta, mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Está muy claro. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Él nunca había muerto físicamente, pero estaba muerto espiritualmente, por lo mismo que acabamos de leer en Romanos 8:6. Los deseos de la carne son muerte, pero los deseos del Espíritu son vida y paz. Y este había decidido utilizar todo su dinero para los placeres de la carne, entonces estaba muerto. Y ahora se había arrepentido de esto, entonces estaba reviviendo nuevamente. En fin, hay muchas pruebas que son muy claras de que la muerte a la que se refiere la Biblia es la muerte espiritual y no la muerte física. Por lo tanto, la muerte física es absolutamente irremediable y además es una cosa natural. Pensemos nosotros, muchos cristianos han pensado equivocadamente que la muerte causada por la caída fue la muerte física. O sea que si el hombre no hubiera pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado, nunca habrían muerto físicamente. ¿Sí? Mucha gente, aún hoy en el siglo XX, mucha gente que cree eso literalmente, que el hombre jamás moriría físicamente si no hubiera pecado. Pero pensemos en la materia, pensemos en las plantas, los animales. La creación no cayó, la creación fue creada sin parte de responsabilidad, la creación no pecó. Sin embargo, no muere todo. Las plantas no mueren, no tienen un proceso de gestación, de nacimiento, de desarrollo y después naturalmente vuelven a la tierra. Los animales también. La Biblia dice, y el cuerpo que vuelva al polvo porque polvo era y que el espíritu vaya a Dios. ¿Sí? Es totalmente natural. La muerte física es algo absolutamente natural. No es la muerte física lo que se produjo con la caída, sino la muerte espiritual. Entonces vamos a analizar un poco de qué modo se va a producir
esta resurrección espiritual? ¿Cuál es el proceso? Porque cuando el hombre cayó, el hombre murió espiritualmente. Y dijimos entonces que Dios tiene principios. Así como Dios creó el universo con principios, los principios de la creación, también tiene que haber principios para la recreación o principios para la resurrección. Para que este hombre pueda resucitar, tiene que haber ciertos principios. Tiene que haber un método para que él pueda resucitar espiritualmente. Entonces vamos a analizar cuáles son los principios para la resurrección. ¿De qué modo este hombre va a resucitar? Los principios para la resurrección. En realidad, con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, se puede deducir bastante claramente. No quiero que ustedes utilicen simplemente la memoria, ¿no? No es cuestión de memoria, de recordar cuáles son los puntos para resucitar. Vamos a utilizar la lógica, ¿no? Es elemental desde el punto de vista que lo hemos visto hasta ahora. Dijimos que el hombre tiene que recibir elementos espirituales de Dios, recibirlos con su espíritu. Si él tiene fe de que está recibiendo estos elementos, ¿se acuerdan que lo hablamos? Él tiene fe, está positivo, recibe estos elementos, transmite buenos elementos espirituales a su yo físico. Por lo tanto, al recibir buenos elementos espirituales, su cuerpo físico, él siente la energía y la inspiración para poder realizar buenas acciones. O sea, él entrega elementos de vitalidad, que son las buenas acciones. Las buenas acciones. Entonces, a través de este dar y recibir constante, él comienza, fíjense ustedes dónde están apuntando las flechas, su espíritu empieza a recibir elementos que lo hacen crecer. Quiere decir que el primer punto, primer principio para la resurrección es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra y vivir de acuerdo a ella. ¿Sí? Es lo primero. Yo recibo esto. La verdad y el amor de Dios. Yo creo en la palabra y vivo de acuerdo a ella. Significa esto, de primer punto. ¿De acuerdo? Después de esta flecha, ¿qué otra vemos que apunta al espíritu? Esta, ¿no es cierto? Los elementos de vitalidad. ¿Sí? Entonces el espíritu crece cuando recibe esto y después cuando recibe esto. Significa que yo tengo que crecer espiritualmente mientras tenga vida física. Si yo pierdo este elemento, no puedo crecer espiritualmente. Sin estos elementos no se pueden crecer espiritualmente. No se pueden crecer espiritualmente. Significa que el segundo paso, el segundo punto, es en base a un cuerpo físico. Necesito mi cuerpo físico para crecer. Si yo pierdo mi cuerpo físico, no puedo crecer espiritualmente. Necesito sí o sí estos elementos. Ahora analicemos un poco para entender, porque no quiero simplemente anotar los 4 puntos para que los aprendan de memoria, sino que los aprendamos a razonar. Una persona escucha por primera vez la palabra de Dios, recibe la palabra. Por ejemplo, el principio divino lo escucha por primera vez en un seminario de 2 días. ¿Qué significa? Digamos que esta persona es como un recipiente. Esta es la capacidad espiritual que tiene. Recibe un contenido espiritual determinado. En el seminario de 2 días recibe una cantidad determinada de la palabra de Dios. A lo mejor recibe mucho más de lo que él puede entender. No importa. Lo que no entiende lo desperdiciará, rebosará. ¿Sí? Pero de algún modo este recipiente va a poder tener algún contenido. ¿Sí?
entonces en esta medida Él entregará algunos, pocos, buenos elementos espirituales. Con estos buenos elementos espirituales va a tener la motivación de hacer alguna buena acción. Y cuando haga esta buena acción, va a crecer espiritualmente un poco. La próxima vez puede tener una capacidad espiritual un poco más grande. Entonces vuelve y escucha de nuevo. Y a lo mejor vuelve a escuchar de nuevo seminario de 2 días. ¿No? Y él lo entiende mucho más, y lo aprecia mucho más. Y generalmente la persona dice, esta conferencia fue mucho mejor que la anterior. Y la conferencia fue igual. A lo mejor lo está viendo por video, el mismo video. Y dice, esta vez le salió más lindo. Y es el mismo. Pero él es diferente, ¿no? Él tiene un contenido diferente, él creció de algún modo. Entonces ahora entrega más elementos espirituales, ¿no? Está más inspirado, entiende más, está recibiendo amor y verdad. Entonces entrega más elementos espirituales y ya está dispuesto a hacer cosas más grandes. ¿Sí? Ya sale a testificar, ya empieza a dar conferencia, a lo mejor, no sé, empieza de algún modo a entregar elementos de vitalidad más grandes todavía. Por lo tanto, ahora puede ser un recipiente así. Ahí ya los demás se dan cuenta que él está empezando a entender, que tiene preguntas profundas y que está bien. Entonces ya va a un seminario de 7 días. Entonces puede recibir mucho más. Y cuanto más entiende, a medida que va creciendo su entendimiento de la verdad, entrega mucho más elementos espirituales. ¿Sí? Está más inspirado, comprende mucho más este mundo. Comprende mucho más a Dios, puede sentir más a Dios. ¿Se entiende? Entrega mucho más elementos espirituales. Y la próxima vez puede hacer muchas más buenas acciones, mejores elementos de vitalidad. ¿Sí? A lo mejor ya está con tanta inspiración que ya quiere dejar definitivamente sus vicios, ya quiere cambiar de vida totalmente, ¿no? Todos nosotros hemos experimentado en un momento algo así, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya entiendo, no quiero más esto. Ya entiendo lo que me sirve, ya me empiezo a cambiar mi medio ambiente, etc. Y así sucesivamente, ¿sí? A medida que más entiende, se hace un contenido más grande. Y así va resucitando. ¿Ven cómo la resurrección es paulatina? A medida que la persona va entendiendo la verdad, va creciendo espiritualmente y va dominando más su medio ambiente, va dominando más su propia vida. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libres. En la medida que puedo entender y practicar la verdad, yo puedo crecer espiritualmente. ¿Por qué explico todo esto? Porque el tercer punto muestra que el hombre crece espiritualmente a través de pasar por las 3 etapas. Adán y Eva tenían que pasar por las 3 etapas, etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Sin embargo, la creencia equivocada de muchos cristianos fundamentalistas ha sido que cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar instantáneamente. Primero, el gran error de creer que es física la resurrección. Y segundo, la resurrección instantánea. La persona llegó a la perfección instantáneamente. No, es paulatino. La persona va creciendo a medida que va practicando y entendiendo. Todos los días estamos más crecidos espiritualmente, si realmente creemos en la palabra y vivimos de acuerdo a ella, utilizamos nuestro cuerpo físico para las buenas acciones, vamos creciendo paso a paso. Quiere decir que el tercer punto es pasando por las 3 etapas de crecimiento. Pasando por las 3 etapas de crecimiento. Cuando llega a este nivel, su nivel se llama espíritu de formación. En este nivel se llama espíritu de vitalidad o espíritu vital. Espíritu de vitalidad o espíritu vital. Y cuando termina su crecimiento es espíritu divino. ¿Sí? Paso a paso, uno va pasando por las 3 etapas. Y el cuarto punto
Ustedes recuerdan, en la introducción nosotros hablamos de que el principio divino constaba del ideal de Dios, de la pérdida del ideal y del proceso para la recuperación de este ideal. ¿Sí? El ideal, la caída y el proceso para la recuperación de ese ideal. ¿Se acuerdan? Esta línea horizontal nos está mostrando la historia providencial, el tiempo en la historia providencial, cómo ha ido pasando el tiempo en la historia providencial. Cuando el hombre cayó en una ignorancia total, se apartó de la verdad y cayó en un mundo de total ignorancia. A medida que la providencia de Dios iba avanzando, Dios podía, según el fundamento que el hombre estableciera, ir enviando distintos niveles de la verdad. ¿Sí? Distintos niveles de la verdad. Hasta que algún día el hombre va a recibir la verdad completa, como decía Jesús. Por ejemplo, este era el nivel que se había alcanzado en el pre-Antiguo Testamento con Abraham. Después, este es el nivel con Moisés. Este es el nivel con Jesús. Y este es el nivel de hoy. Veamos. Con Abraham, el hombre solamente podía mostrar su creencia en un ser superior a través de las ofrendas. Ese era su único entendimiento. Y a través de hacer ofrendas estaba practicando buenas acciones, como dijimos, ¿no es cierto? A través de su cuerpo físico él hacía estas ofrendas, porque eso es lo que él entendía. Eso es lo que él quería ofrecer a Dios. Más entendimiento no tenía. ¿Se entiende? Pero aún así algo estaba practicando. Por lo menos creía en Dios, quería hacerle ofrendas, las hacía, y de algún modo por lo menos alcanzó este nivel. En la época de Moisés ya Dios pudo enviarle una verdad más amplia, que fueron las leyes mosaicas, o sea, los 10 mandamientos. Y con la práctica de los 10 mandamientos el hombre pudo crecer por lo menos hasta este nivel. En la época de Jesús fueron con los evangelios. Y con la práctica de los evangelios el hombre pudo crecer hasta este nivel. Y Jesús dijo en Juan 16:12, tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Sí? Ese es el principio divino. Es un entendimiento mucho más científico y mucho más claro, mucho más amplio todavía. Quiere decir que en la medida que nosotros recibimos la palabra, podemos crecer. En esta época la gente no podía crecer más que este nivel, porque ese era el nivel de palabra que había. En esta época la gente no podía crecer más que este nivel, porque ese era el nivel de verdad que había en la tierra. Nadie comprendía una verdad más amplia que esa. En este nivel era ese nivel, esta etapa, y en esta etapa era este nivel. Cada etapa tenía su nivel de crecimiento. ¿Cuál es entonces el cuarto punto que nos ayuda a crecer espiritualmente? ¿Cuál es el cuarto punto de la resurrección? El cuarto punto se llama recibir el mérito de la era. Recibir el mérito de la era. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Fíjense, digamos una persona que vive hoy, una persona que habita la tierra hoy. ¿Significa que tiene este nivel solamente porque está viviendo en este tiempo? No. Una persona puede venir a un seminario y tener este nivel, acá. ¿Sí o no? Sí, a lo mejor hace 2 minutos estaba pecando. A lo mejor es un traficante de droga, un delincuente, un criminal, un violador. Pero no sé, de algún modo cayó acá, se sentó ahí. Y de algún modo se inspiró, entendió, lo conmovió, se dio cuenta que estaba muerto. Pasó muchas veces en realidad. ¿Sí? A lo mejor yo estoy exagerando un poco, pero no hace falta que sea necesariamente un criminal. Pero de algún modo, pecadores, todos éramos. Y entonces sentimos, no, pero está mal, estoy viviendo mal, estoy equivocado, ahora entiendo. Y él decide practicar este nivel de verdad. ¿Se puede o no? Sí. Quiere decir que él está recibiendo el mérito de vivir en este tiempo. Él heredó en 2 días de seminario, por ejemplo, miles de años de historia. Si él hubiera vivido en esta época, él solamente podía crecer hasta este nivel.
pero porque está viviendo en esta época, puede heredar el mérito de vivir en esta era. Heredar el mérito simplemente de estar viviendo en esta era. ¿Se entiende? Quiere decir que el cuarto punto es heredar o recibir el mérito de la era. Importantísimo. Cuarto punto fundamental. Entonces, con estos 4 puntos, nosotros empezamos la resurrección. Estos son los principios básicos para la resurrección. Primero, yo creo en la palabra de Dios y vivo de acuerdo a ella. Utilizo mi cuerpo físico para practicar esa palabra de Dios. Voy pasando etapa por etapa, a medida que voy creciendo, y puedo llegar hasta el nivel más amplio, porque estoy recibiendo el mérito de vivir en esa era. Recibiendo el mérito de vivir en esa era. ¿Se entiende bien? Entonces, ese es nuestro propósito. El propósito de la religión es hacer que el hombre pueda resucitar espiritualmente. Bueno. Uno de los puntos de la resurrección nos muestra que necesitamos un cuerpo físico. ¿Sí? Necesitamos un cuerpo físico. ¿Qué pasa entonces con las personas que ya perdieron su cuerpo físico? Porque también habíamos mencionado en Isaías 46:11 que Dios había dicho, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, lo realizaré. Quiere decir que Dios tenía el plan de que toda la humanidad llegue a la perfección y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, dice la Biblia. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Eso lo podemos leer en la primera Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice. Entonces, la pregunta básica es, ¿qué va a pasar con las personas que ya perdieron su cuerpo físico? Digamos una persona, como la mayoría de las personas en la historia humana, pecadores, muy pecadores, que ya murieron, perdieron su cuerpo físico y fueron a un nivel muy bajo en el mundo espiritual. Están muertos, están en el infierno. ¿Qué va a pasar con esas personas? Porque estamos diciendo que si no tiene un cuerpo físico para practicar la palabra de Dios, para recibir los elementos de vitalidad, no va a crecer. ¿Cómo hace entonces? ¿Cómo hace entonces? Bueno, lo que ocurre en estos casos es lo siguiente. Esta persona vivió en el mundo físico y después murió físicamente. Perdió su cuerpo físico. Pero quedó en el mundo espiritual en un nivel bajo, como digo. Vivió su vida pecaminosa, quedó en un nivel bajo. Entonces, él solamente puede crecer espiritualmente ahora a través de influir sobre alguien que tenga cuerpo físico. ¿Sí? Influye, colabora con esta persona. Y si esta persona recibe esa inspiración y termina realizando buenas acciones, este puede recibir también estos elementos de vitalidad. Puede recibir de esta persona estos elementos de vitalidad. Solamente puede crecer entonces a través de la colaboración con otras personas. Y esto lo muestra la Biblia claramente. La Biblia muestra claramente que la Biblia dice claramente que aquellas personas que fueron ya al mundo espiritual sin haber llegado a la perfección, por más que hayan hecho cosas buenas, pero no llegaron a la perfección, solamente podrán llegar a la perfección, dice la Biblia, con nosotros, con los que todavía tenemos cuerpo físico. ¿Se entiende? Vamos a leerlo. Esto está en Hebreos, capítulo 11, versículo 39. Dice así. Les voy a leer un poquito antes porque es un poco largo. Está hablando de todos los personajes, inclusive aquellos importantes personajes de la historia, aquellos que eran maravillosos, que fueron buenos, pero solamente podían recibir el mérito de la era
de su tiempo, ¿sí? Solamente podían llegar al nivel que correspondía a su tiempo nada más. Dice así, voy a leer de un punto determinado porque es un poco largo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alabados por su fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, de modo tal que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. De modo tal que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Quiere decir que aunque ellos en su época hicieron cosas buenas, aunque en su época alcanzaron el nivel máximo que su época les permitía, no podrán llegar a la perfección sin nosotros, si no colaboran con nosotros. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo se produce esa colaboración y qué podemos hacer nosotros, cómo podemos interpretarla, ¿no? Porque no quiero que haya malos entendidos. Puede haber cosas peligrosas también. El mundo espiritual puede ser peligroso. Primero y principal, todos tenemos algún antepasado, todos nuestros antepasados, no algunos, sino todos tenemos todos nuestros antepasados que no llegaron a la perfección. Alguno de ellos puede tener un nivel más o menos elevado que quiere colaborar con nosotros, por nuestro propio bien y para que ellos también puedan salir de ese nivel. ¿Quién de los dos es sujeto? ¿Quién debe estar en la posición de sujeto? Sí, nosotros. Es muy importante, nosotros tenemos cuerpo físico. Porque esta persona en el mundo espiritual puede colaborar con nosotros. Significa, nosotros podemos dar alguna obra para que ellos realicen. Podemos pedir alguna ayuda para que vayan preparando un medio ambiente, ¿sí? Para que inspiren a alguna persona, para que colaboren de algún modo. Me pueden de algún modo avisar con una especie de intuición si estoy por tener algún accidente. Pueden colaborar. Pero no significa que pueden poseerme. Es absolutamente diferente. Si me posee, no es un buen espíritu. No está colaborando de ningún modo. Porque la posesión es otra cosa diferente, no es colaboración. También hay espíritus bajos, pero que no quieren influir para crecer. Quieren influir con otra motivación. Quieren influir con la motivación de poder experimentar mi cuerpo físico. Porque ellos vivieron toda su vida para los placeres carnales. Pero la inmensa mayoría de las personas que están en el mundo espiritual, ¿entienden? Entonces, por eso se vuelve peligroso el mundo espiritual. Y por eso la Biblia prohíbe el espiritismo. La Biblia no prohíbe el espiritismo porque es mentira que hay espíritus. No es por eso, al contrario. Es bien cierto que hay espíritus, por eso lo prohíbe. Porque no podemos permitir que ellos entren en nuestro cuerpo. En la época de Jesús había casos típicos de posesión. ¿Sí? Entonces, una cosa es la colaboración, en el sentido que yo puedo pedir a ellos que establezcan algún fundamento, que colaboren en algo que yo voy a hacer, ¿sí? Casi ordenarles. Y otra cosa muy diferente es que un espíritu bajo quiera utilizar mi cuerpo para su propio beneficio. Entonces, muchas personas por ignorancia, piensan que el hecho de abrirse espiritualmente y que estos espíritus lo empiecen a dominar, se convierten en personas más sabias, ¿no? Y de este proceso se explica claramente la teoría de la reencarnación. Cuando este espíritu, digamos que no es un espíritu bueno, o sea, no quiere colaborar, sino que quiere poseer, este espíritu, decía, empieza a influir sobre esta persona se empieza a confundir por ignorancia y cree que él está empezando a recordar encarnaciones anteriores. La teoría de la reencarnación tiene su razón de ser, pero es falsa. No es que uno vivió físicamente en otras vidas, fueron sus antepasados los que vivieron en otras vidas, y él heredó cosas de sus antepasados, pero no quiere decir que era él mismo el que había vivido en otras existencias.
Pero si él está confundido, ocurre lo siguiente. Es muy común, y es muy razonable además, que una persona piense, bueno, si yo viví vidas anteriores, entonces yo quiero recordarlas. ¿No? Quiero recordarlas porque voy a ser más sabio. Si yo tengo 20 años y puedo recordar 3 o 4 vidas anteriores, va a ser fabuloso, porque voy a ser un joven de 20 años con la sabiduría de una persona de 200 años. Entonces todo el mundo, por lógica, dice, bueno, entonces quiero recordar encarnaciones anteriores. Lo único que está haciendo esta persona es permitir que estos espíritus lo invadan, permitir que lo posean, ¿no? Entonces él empieza a sentir. Yo he conocido varias personas así. Y hace años atrás tenía un invitado que escuchaba conferencias y en un punto él me dijo que él había sido chino antes, era argentino ahora. Y él decía que, yo le pregunté, pero ¿por qué dices eso? Me dice, porque yo a veces me pongo, siento como algo y me pongo a escribir, y una vez me puse a escribir y era chino. Entonces fui y le pregunté a un chino y me dijo que lo que yo había escrito tenía sentido. Entonces quiere decir que yo era chino antes y yo estoy empezando a recordar esto. Si una persona recibiera encarnaciones, hubiera tenido encarnaciones anteriores y de pronto empieza a recordarlas, se convertiría en una persona muy sabia, repito, ¿no es cierto? Él fue chino anteriormente, ahora tiene 20 años y tiene 80 años más de pronto, sin embargo era un chico extremadamente confundido. Un día es típico de las personas poseídas, aquellos que tienen experiencia con el mundo espiritual, que tienen los sentidos abiertos, claros, saben las características de una persona poseída. Son estas. Primero, falta de concentración, cambios muy repentinos de estados de ánimo. En un momento está deprimido, en otro momento está inspirado, a los 2 minutos está deprimido de nuevo, en un momento está sonriente, en otro momento está furioso, no se puede concentrar. ¿Dónde está la sabiduría? Se supone que está recordando encarnaciones anteriores, tiene que ser muy sabio. Son sumamente inestables, ¿sí? Inseguros. Y al final termina siendo poseído por distintos espíritus. Y ahí los vemos en las calles, los vemos en los manicomios, personas que hablan, nosotros decimos hablan solas, en realidad no están hablando solos, pero son objetos del mundo espiritual. En vez de ser sujetos, son objetos del mundo espiritual. Ellos están como, ellos que estaban deseando encontrar un canal, ellos que estaban deseando encontrar un objeto que tenga cuerpo físico, encontraron el tonto justo, pobre, seriamente lo digo, y ahí lo encontraron al pobre, y ahí están. Y el pobre se abre porque él cree que está recordando encarnaciones anteriores, entonces les permite, quiere más y más. Yo sé de lo que estoy hablando, porque antes de que yo conociera el principio divino, yo creía en la reencarnación, y alguien me había ofrecido que yo podía recordar encarnaciones anteriores. Y a mí me pareció maravilloso. Digo, bueno, fabuloso, si puedo recordar lo que viví en otra vida, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar, no? Gracias a Dios, a tiempo me di cuenta que esto es falso y que es muy peligroso. Uno puede terminar tranquilamente en el manicomio, porque es objeto del mundo espiritual. ¿Qué son los locos? ¿Qué es un loco? Claro, nosotros por ignorancia también definimos un loco persona que habla sola, ¿sí? Pero a todo efecto hay una causa. ¿Cuál es la causa? ¿Solo habla? Nosotros decimos que habla solo, pero él escucha voces y él ve. El punto es que eso es la locura en realidad, cuando la persona se vuelve objeto del mundo espiritual y no puede ya dominarlo, no tiene dominio sobre él. No se olviden que el mundo espiritual está ávido, ansioso por conseguir a alguien que tenga cuerpo físico. Y si es medio inocente y joven, mejor. ¿Sí? Deseosos, millones de personas deseosas. Por eso hacer espiritismo es sumamente peligroso. ¿Ustedes vivirían en un barrio peligroso de Nueva York? ¿No? Bien peligroso y dejarían las puertas abiertas, la ventana abierta, que entre cualquiera. ¿No? ¿Harían una estupidez semejante? Poner cosas de valor y dejar las puertas abiertas, y aún poner un cartel, el que quiera entrar, que entre, que lleve lo que necesita. ¿Cómo van a hacer lo mismo con su propio cuerpo? ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¿Cómo abrirse al mundo espiritual para que entre el que quiere? ¿No es ridículo? Entonces, esa no es la clase de experiencia que nosotros necesitamos. Ahora, ¿a qué me refiero yo con la colaboración? ¿No? Con aquellas personas, antepasados nuestros buenos, que de algún modo quieren crecer también. Bueno, sí, ellos pueden servirnos como objetos
para colaborar de algún modo. Repito, a lo mejor ellos pueden salvarme de algún accidente, me pueden dar alguna intuición. Si alguien me quiere hacer daño, de algún modo ellos pueden sacarlo, pueden colaborar, influir de algún modo, en los negocios, en todo, ¿sí? Están colaborando, no poseyéndome. Eso es muy, muy importante. Bueno, entonces veamos cómo se produce esta colaboración en la historia. Cómo se produce la resurrección de las personas que ya están en el mundo espiritual. La resurrección de las personas que ya perdieron su cuerpo físico. Entonces, obviamente, como dijimos, todos tenemos que pasar por la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿Qué pasó con las personas del pasado? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Cómo están trabajando aquellos especialmente que mencionaba la Biblia recién? ¿Por qué la Biblia en Hebreos decía, y todos aquellos, aunque alabados por su fe, aunque eran maravillosos, aunque sufrieron torturas y persecución en el nombre de Dios, aún así ellos no podrán alcanzar la perfección sin nosotros? ¿Qué están haciendo esa gente? Que eran buenas para su nivel, eran buenas para su tiempo, perdón. Para su tiempo eran lo mejor, muy lejos de la perfección, pero para su tiempo eran lo mejor. Por ejemplo, la época de Abraham, la época de Jesús, la época del Señor de la segunda venida. ¿Qué podemos esperar hoy en día que estamos viviendo en esta época? Bueno, en la época de Abraham, la gente, vamos a simbolizarlo con un triángulo, la gente pudo alcanzar este nivel, ¿sí? Solamente alcanzó este nivel nada más. Esto se llama nivel de espíritu de formación. Pero cuando llega el tiempo de Jesús, vamos a simbolizarlo así, esta gente es la gente que está en la tierra, ¿sí? Esta gente es la gente que estaba viva, con cuerpo físico en la época de Jesús. Entonces, ellos colaboraban con estas personas. ¿Se entiende? Colaborando con estas personas, juntos heredan este nivel ahora. ¿Se entendió? Y vamos a ver que la Biblia lo menciona muy claro. Algo que también han malinterpretado. Leamos Mateo 27, 52. Mateo 27, 52. Estaba hablando de los tiempos después justo de la crucifixión de Jesús, justo después de que murió Jesús. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Qué impresionante. La Biblia dice que después de que Jesús murió, se abrieron los sepulcros, y muchos muertos salieron de sus sepulcros, y se le aparecieron a muchos en la ciudad. ¿Qué significa esto? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En realidad significa esto. Los sepulcros están simbolizando al límite que ellos tenían de crecimiento. No podían crecer más. Pero ahora, porque estaban viviendo una etapa crucial de la historia, una etapa donde iba a haber mucho crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué en esta etapa iba a haber más crecimiento? Porque había una nueva verdad. ¿Se entiende? Había una nueva verdad. Esta era la verdad máxima del Antiguo Testamento.
pero ahora estaba la verdad del Nuevo Testamento. Entonces ahora ellos podían colaborar. ¿Hay alguna prueba de lo que estoy diciendo en la Biblia? Sí. Mateo 17:3, que dice que Jesús se encontró con Moisés y con Elías. ¿Por qué Jesús tuvo que ir hasta este lugar, ocupar su tiempo, para ir allá a encontrarse con Moisés y con Elías? ¿Para charlar de qué? Es obvio que estaban colaborando con él en la providencia. Jesús no tenía tiempo para hablar de cualquier cosa. Estaba yendo a un lugar para encontrarse con Moisés y con Elías. Ellos pertenecían a esta etapa, pero estaban colaborando con Jesús. ¿Se entiende? Entonces, al colaborar con él, no poseerlo, ellos no pretendían poseer a Jesús, estaban colaborando con él de algún modo. La Biblia dice claramente esto. Léanlo, Mateo 17:3. Entonces, colaborando con él, llegan hasta este nivel. Pero este nivel es el nivel de paraíso. No es el reino de los cielos. Es el máximo nivel que se pudo lograr en esta época, por la crucifixión de Jesús. Fíjense que Jesús comenzó su ministerio público diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Después terminó diciendo que el reino de los cielos iba a estar cerrado. Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. Y al final, cuando él estaba crucificado, había dos ladrones a su lado. El de la izquierda se burlaba de él, y el de la derecha creyó en él. Y porque creyó en él, Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo reino de los cielos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es ese nivel que se alcanzó en esa época. Y entonces Jesús solamente empezó a hablar de la segunda llegada. Vamos a simbolizarlo así, un círculo. ¿Qué podemos esperar? Decía yo al principio. ¿Qué podemos esperar en esta época? ¿Qué pueden hacer esas personas que fueron santos en el pasado, como decía la Biblia? Aunque alabados por su fe, aunque golpeados y torturados y encarcelados, aún así no alcanzarán la perfección sin nosotros. Lo que podemos esperar es que esta gente también va a colaborar en estos tiempos con nosotros. ¿Se entiende? Van a colaborar con nosotros. Y entonces, juntos, podemos alcanzar este nivel. Este es el tiempo del testamento completo. También tiene que haber 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Testamento completo. Y esta es la época que estamos viendo hoy. Hoy ya entramos en la era del testamento consumado o testamento completo. Y este es el nivel de Espíritu Divino. O reino de los cielos. ¿Se entiende? Por esa razón, Dios dice claramente en la Biblia, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y muchos jóvenes tendrán visiones, y muchos ancianos tendrán sueños. Significa que va a haber fenómenos espirituales, va a haber colaboración espiritual, va a haber muchos fenómenos espirituales en estos tiempos, ¿sí? Y entonces, todos podrán crecer. Quiere decir que nosotros podemos esperar mucha colaboración espiritual. No hay que tenerle miedo al mundo espiritual, hay mucha colaboración. Lo que no tenemos que hacer es pretender verlos o abrirnos o escuchar voces o que ellos se metan dentro de nosotros. No, simplemente en nuestras oraciones nosotros pedimos, ¿no?, la colaboración de ellos, y ellos pueden estar ubicados, ¿no?, como un ejército, colaborando en estos tiempos de la providencia, crucial. Cualquier persona que interprete esto y en su vida quiera colaboración con un propósito verdadero, porque ellos no van a colaborar con aquel que esté centralizado en sí mismo para algo malo, porque entonces estarían recibiendo malos elementos espirituales, ¿sí? Solamente los espíritus malos van a hacer algo así, para poder aprovechar su cuerpo físico.
Pero los espíritus elevados abandonarán a la persona que no tiene nada que ver con la providencia. ¿Sí? Porque ellos lo que quieren es crecer hasta este nivel. Entonces dejan de lado a la persona que no tiene nada que ver con la providencia. Sin embargo, ellos son bajos. Muchos de ellos todavía no entendieron la verdad completa. No crean que son ellos los que nos van a guiar a nosotros. Somos nosotros los que entendemos la verdad. Somos nosotros los que podemos practicarla. Son ellos los que quieren aprender a través de nosotros. Entonces, el mundo espiritual, en ese sentido, la gente del mundo espiritual, no porque esté en el mundo espiritual, es perfecta. No porque esté en el mundo espiritual podemos creer todo lo que ellos digan, ¿no? La gente del mundo espiritual está esperando que nosotros podamos ayudarlos a colaborar, que les demos una misión para colaborar y ellos poder crecer. Entonces, por esa razón, es muy importante en nuestra vida, en nuestro trabajo en la providencia, y estoy hablando de nuestro trabajo en la providencia. Persona que se aparta y quiere vivir una vida para sí solo, olvídense, estos espíritus que eran los más preparados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no van a colaborar. Ellos quieren colaborar con alguien que realmente esté en el centro de la providencia, haciendo algo concreto. Ellos trabajan con una persona con disciplina. ¿Por qué? Porque son iguales que nosotros. No piensen que un espíritu, porque uno dice una sola vez que voy a ir a tal o cual lugar, ellos ya están clarísimos. Son iguales que nosotros. Nosotros muchas veces, alguien nos tiene que repetir, ¿no? No hagas esto, o anda a tal lugar, te dije que así no, hacelo así. ¿Sí o no? ¿No? Somos inteligentes, somos jóvenes, pero aún así a veces nos tienen que repetir varias veces para que entendamos y para que estemos claros. El mundo espiritual es igual, son gente. Ellos trabajan con horarios y lugares, ¿entienden? Trabajan con horarios y lugares específicos. Yo tal día voy a ir a tal lugar, para tal fecha voy a estar en Nueva York dando un seminario de 7 días, y allá estaré, para tal fecha, y allá estoy, y mi oración constante. Entonces ellos saben, no es así nomás, no es que uno piense, ellos ya saben, como están en el mundo espiritual, no, ya saben, no, son como la gente igual. Después uno piensa, pero no sabías que iba a estar en un seminario, no, tú no me dijiste nada. No, lo dije así nomás en una conversación, yo me olvidé, no me acordaba. ¿Somos así o no? Bueno, ellos también son así. Pero cuanto más persistentes somos, ¿no? Y más claro es nuestro mensaje, ellos entienden. Si yo les hablo a ustedes con mucho énfasis y grito, y les digo, ¿me entienden? Una y otra vez, van a terminar entendiendo bien. Bueno, ellos son iguales. Si nos dicen las cosas así sin énfasis, lo olvidamos fácil también, ¿no es cierto? El mundo espiritual es igual. Ellos trabajan con tiempo y espacio específico. ¿Dónde estoy yendo y por qué? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Y por qué lo quiero? Insisto con esto. Entonces ellos realmente en ese momento están ahí. Pero repito, no colaborar así metiéndose, sino colaborar en otro sentido, en el sentido de preparar un medio ambiente, etc. A lo mejor pueden preparar el medio ambiente echando espíritus bajos, ¿no? o inspirando a la gente, cosas así, está bien, pero no poseyendo a las personas. ¿Está bien? ¿Se entendió bien? Ok, muchas gracias. Bueno, cortamos la cámara y si quieren hacemos preguntas y respuestas.